hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poder llegar hacia ustedes, hasta ustedes en este tiempo tan precioso que el Señor nos permite poder llegar a este devocional. Y bueno, yo creo que es majestuoso el tiempo que Dios nos da, es poder disfrutar de estos momentos que todavía podemos disfrutar como iglesia y que podemos tener esa libertad para poder hacerlo. Así es de que aprovechamos este tiempo a través de las redes sociales para poder acercarnos hacia ustedes. Y bueno, estamos ahí conectados a través de YouTube. Y si todavía no te suscribes, te aconsejamos por favor que le des ahí clic a suscribirse, y a un ladito se aparece una campanita para que le puedas dar también clic y en ella se puedan poner todas las notificaciones para que te lleguen en automático a tu celular. Y saludar a nuestros hermanos que día a día o devocional a devocional estar al pendiente de todo lo que estamos subiendo en las redes sociales. Y bueno, el día de hoy yo quiero hablar acerca del llamado que Dios tiene en nuestras vidas. Qué tan importante es el llamado y qué tan poderoso puede ser cuando Dios lo está realizando. Y yo quiero llevarte a Isaías capítulo 41, versículos 8 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que escuches lo que la Escritura nos dice. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Y al estar meditando en esta palabra, créeme que me desafía y me conforta al momento de poder reconocer el llamado que Dios pone sobre nuestras vidas o sobre mi vida. He entendido o he comprendido que cuando Dios hace el llamado, es un llamado poderoso que proviene del cielo, que ni siquiera es dado por el hombre, ni siquiera es dado por el ser humano. Es un llamado que viene del cielo, y cuando viene ese llamado de parte de Dios, tiene que suceder varias cosas. En primer lugar, tiene que haber una aprobación, y esa aprobación tiene que venir por medio del Espíritu Santo. Y observamos claramente que cuando Jesús inició su ministerio, antes de predicar, antes de poder hacer algún milagro, la Biblia registra claramente que lo primero que hizo fue ir al río Jordán. Y ahí donde estaba Juan el Bautista, dice que entró a las aguas bautismales, y entonces cuando él sale de las aguas reposa una paloma y se escucha una voz en lo alto que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto mismo sucede con nosotros, no hay nada diferente. Dios también nos llama, Dios nos lleva al desierto, Dios permite que nosotros también pasemos a esas aguas bautismales, porque al momento de pasar a las aguas bautismales, este es un paso de obediencia, y cuando nosotros damos ese paso de obediencia, también reposa una paloma, su Espíritu Santo, y se oye una voz del cielo que también dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando Dios nos llama, es algo tan hermoso porque Él nos dice claramente desde dónde nos toma. Y hay una palabra que siempre conforta mi vida, porque dice que lo vil y menospreciado del mundo Dios escoge para avergonzar a los sabios. Y cuando estoy leyendo Isaías 41, créeme que mi corazón y mi espíritu se alimentan de una manera tan tremenda, porque dicen, pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido,
descendiente de mi amigo Abraham. Dios está buscando amigos el día de hoy. Dios está buscando un amigo, Dios está buscando en alguien en quien confiar, en quien depositar su presencia, en quien depositar una unción tan poderosa que en este tiempo se necesita. Y mira lo que continúa diciendo: te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Cuando Dios te escoge, cuando Dios te llama de los confines de la tierra, cuando Dios te llama de aquellos lugares en donde de repente te encontrabas ocupado, ocupada, créeme que muchos de esos tiempos nos permite Dios poder diferenciar que nosotros no buscamos a Dios, sino es Él quien nos buscó a nosotros. Porque cuántas veces a mí me insistían y me decían: oye, vamos a la iglesia, oye, vamos acá, y yo decía: ay, qué aburrido, ay, qué enfadoso es eso. Ay, otra vez vienen acá a molestarme, y otra vez, ay, ¿y ahora qué les digo? Y trataba de dar miles de vueltas para que esa invitación nunca llegara. Pero ¿qué crees? Bueno, llegó el día en donde Dios acomodó tantas cosas para poder llegar a mi vida y poder llevarme a una encrucijada, a tal grado que yo no podía ni hacerme para allá ni hacerme para acá, sino que estaba ahí al frente, y yo sabía que era Dios el que estaba ministrándome y era Dios el que me estaba llamando. Por eso, cuando veo esta palabra que dice: yo te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, esto es algo glorioso, porque ni siquiera a nosotros se nos hubiera ocurrido que íbamos a ser siervos de Dios. Cuando Dios te llama, te confirma y te da estas palabras y te dice: tú eres mi siervo. Pero hay algo glorioso que sucede al momento de que Dios está declarando esa palabra, que tú eres su siervo. Dice: pues yo te he escogido y no te desecharé. Honestamente, si tú me dijeras si vivo una vida al 100 con Dios, yo te puedo asegurar que no. Yo te puedo asegurar que en todo mi caminar he tenido miles de fallas, he tenido algunos tropiezos, algunas caídas, y esas caídas simplemente me han enseñado a que yo sin Dios no puedo hacer nada. Yo sin Dios no puedo caminar. Yo sin Dios mi familia no está. Yo sin Dios la iglesia no está. Yo sin Dios no tengo vida. Yo sin Dios no puedo respirar. Yo sin Dios no puedo hacer nada. Dios permite todos esos pequeños tropiezos para poder enseñarnos que somos humanos, que no somos superhombres, que no somos superdotados, porque Él dice: bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y honestamente, cada vez que Dios me lleva a esos momentos en donde Él ministra mi corazón y me lleva hasta el suelo para humillarme, para poder quitar todas aquellas cosas que aún continúan en mi vida, creo que Dios siempre quiere moldear mi carácter, quiere moldear mi fe, mi confianza en Él, cómo yo confío en Él, cómo yo dependo de Él. Y todo esto me ha enseñado a aferrarme de una manera diferente, a aferrarme de una manera en que yo pongo a Dios siempre como el tope, el máximo en mi vida. Y es por eso que muchos me malentienden, porque yo digo: Dios es mucho más grande que cualquier problema. Dios es mucho más grande que una enfermedad. Créeme que he pasado por momentos muy difíciles, muy complicados de enfermedad, a tal grado que yo sentía en un tiempo que iba a morir, pero Dios siempre estuvo ahí. Aunque yo no lo conocía, Dios siempre estuvo ahí, siempre tuvo al cuidado. Y ahora viene a mi mente: ¿y por qué razón? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice claramente en Isaías 41:9: te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Él nos escogió. Pablo lo dice claramente en Efesios 1:4, y nos dice que desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió para ser llamados sus hijos. Así de que si Dios nos escogió para ser llamados sus hijos, esto fue desde antes de que esta tierra se diseñara, antes de que estuviera el primer hombre. Dios ya nos había visto. Él tenía plan A y plan B, y estamos en el plan B de Dios, y estamos dentro de sus propósitos tan maravillosos. Y dice que esto es por gracia, esto es un regalo. Ni siquiera
es tuya para que nadie se gloríe, sino que para que le podamos dar la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Y dice claramente que cuando Él nos llama, inmediatamente van a venir circunstancias, van a venir problemas, van a venir situaciones, porque tu fe va a ser probada, tu fe va a ser llevada al límite. Yo no sé si esto ha pasado contigo, pero conmigo lo ha pasado, ha sucedido. Mi fe ha sido llevada al límite y créeme que mi confianza ha sido depositada tan fuerte en Dios, porque he visto milagros a través de mi vida. He visto personas que se han levantado de la muerte, he visto personas que se han levantado de cárcel, de cáncer, problemas terminales, y Dios me ha mostrado su poder. Pero una de las cosas que siempre me ha enseñado es de que Él es el que hace las cosas, yo no hago nada. Él es el que hace todas las cosas. A veces cuando yo siento que le estoy fallando, cuando siento que estoy en el suelo, curiosamente Dios se glorifica para darme una lección, para darme una enseñanza, para decirme: mira, es mi gracia, es mi poder el que está sobre ti para que tú no puedas gloriarte. El apóstol Pablo decía claramente que Dios había enviado y había puesto por ahí un aguijón para que no se envaneciera y para que no se creyera. Y creo que esos aguijones que de repente Dios nos permite en nuestras vidas precisamente son para que nosotros no nos creamos más, para que nosotros no nos envanezcamos más, porque tristemente en este tiempo en donde vemos publicidad, donde vemos redes sociales, donde vemos tantas cosas, hay muchos siervos de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios que son usados de una manera tremenda, pero que nunca le dan la gloria a Dios, y si se la dan ahí más o menos. Y el hombre de Dios o la mujer de Dios que siempre da la gloria a Dios y que siempre se siente menos que su hermano, ¿sí? Aún sea quien sea, es un hombre que ha pasado procesos, es un hombre o una mujer que ha pasado tiempos de oración, tiempos de comunión, tiempos de ayuno, y que ha comprendido que la voz del Espíritu Santo siempre le está hablando y le está diciendo: jamás te vayas a atrever a tocar mi gloria, jamás te vayas a atrever a tomar algo que no es tuyo, porque nosotros simplemente somos vasos, nosotros simplemente somos como esa bocina. Nosotros estamos haciendo el efecto para que salga el sonido, pero al final de cuentas quien hace todo es Dios. Y es por eso que cuando Dios nos llama, nos lleva a esos procesos, a esos desiertos. Observa que Jesús fue llevado a ese desierto para estar 40 días, 40 noches, y donde fue tentado, Satanás iba constantemente a atacarlo, y con lo que lo atacaba era con la palabra de Dios. Y también con la palabra de Dios es como Jesús se defendía y decía: escrito está. Así es de que Jesús nos exhorta y nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él y son las que nos llevan a la vida eterna. Y cuando nosotros dimensionamos el poder que tiene la palabra de Dios, vemos que verdaderamente cuando nosotros vivimos la palabra, caminamos en lo que la palabra nos dice, difícilmente Satanás va a venir y va a tratar de tumbarte. O sea, él siempre va a estar esperando una oportunidad para poder venir y atacar tu corazón y atacar tu vida, para que tú te puedas olvidar de aquel llamado que Dios te hizo. El llamado que Dios te hizo es increíble, es hermoso, y Dios te llama no para hacer cosas pequeñas, Dios te llama para hacer cosas grandes. Y cuando Dios te llama para hacer cosas grandes, créeme, mi amado hermano, que necesitas pasar por un proceso, necesitas pasar por desiertos, necesitas pasar por una serie de situaciones, y todo con el propósito nada más de poder moldear tu carácter y poder moldear tu fe, para que tu fe esté arraigada firmemente en Jesús, para que esté puesta en Jesús y no esté puesta en tu conocimiento, en tus habilidades, en el denuedo que tienes de palabra, sino que puedas confiar plenamente en lo que Dios ya depositó en tu vida, y que siempre sea en el área donde Dios te esté usando, siempre le des la gloria a Él. Esto es lo impresionante del reino de los cielos, para que el Padre se glorifique a través del Hijo, para que el Espíritu Santo lleve esa gloria, ese honor. Amén. Así es de que si Dios te llamó, si Dios te escogió desde los confines de la tierra, si Dios te escogió y dio muchas naciones a causa de ti, eres importante. Y yo decía, la prédica del domingo pasado, yo decía: eres importante en el reino de los cielos.
mas no indispensable. Eres importante en el reino de los cielos siempre cuando tú aprendas a darle toda la gloria a Él, cuando nunca te envanezcas, cuando nunca venga porque una de las cosas que sucede es que cuando el Espíritu Santo empieza a usarte en palabra, en milagros, sanidades, liberaciones o en cualquier área, curiosamente como que hay algo en nuestras vidas, ¿no? Como que hay algo en nuestro ser que empieza el ego, la vanidad, empieza el orgullo, empiezan cosas que están ahí en nuestro corazón, que están arraigadas de raíz y que por alguna razón el Espíritu Santo siempre quiere tratar con nosotros de diferentes maneras. No todos somos tratados de la misma forma, algunos son tratados a través de pruebas económicas, otros son tratados a través de enfermedades, otros son tratados a través de diferentes circunstancias. Hay miles de cosas porque Dios no obra de una manera igual con uno que fue llamado a otra que fue llamado, porque somos diferentes, somos personas que tienen diferentes necesidades o estamos en diferente situación, y es por eso que Dios nos trata y trata con nosotros en áreas diferentes, de acuerdo a donde nosotros verdaderamente necesitamos ser tratados para poder comprender que sin Dios no podemos hacer nada. Y aunque somos tratados en diferentes formas, el propósito es el mismo, que nosotros seamos usados de una manera poderosa, que seamos empoderados, pero que siempre le demos la gloria a Dios. Cuando nosotros comprendemos que siempre le vamos a dar la gloria a Dios, el enemigo no está contento, el enemigo siempre está preocupado, el enemigo sabe que vienen más cosas sobre nuestras vidas, que Dios nos da más unción, que Dios empieza a derramar más gloria y que la fama del Espíritu Santo, que la fama de Jesús, que la fama de Dios empieza a crecer a través de nuestras vidas, porque a final de cuentas siempre el foco va a estar sobre una persona, pero no es por la persona, sino es por quien está en esa persona. Y cuando nosotros entendemos quién está sobre esa persona, entonces nosotros podemos confiar plenamente que es Dios, que el favor de Dios está sobre la vida de esta persona, y por eso el enemigo quiere tumbarlo. Vemos a lo largo de la historia de la iglesia que hay muchos siervos que han tratado de tumbar. Hay muchos siervos que Satanás ha puesto estrategias y ha puesto por ahí trampas para que caigan, y muchos de ellos han caído. ¿Y por qué han caído? Porque con una fracción de descuido, con una fracción tan pequeñita, puede haber caos. Es por eso que la Escritura nos exhorta constantemente a resistir al diablo para que él se huya de nosotros. Es por eso que dice que tenemos que orar sin cesar. Esto no quiere decir que vamos a estar 24 horas orando, Dios, ayúdame. No, sino que continuamente las 24 horas tenemos que estar conectados con Dios. Si yo estoy conectado con música mundana, si yo estoy conectado tratando de satisfacer algunos deseos en mi carne, con películas o cosas así, pues obviamente como que mi pensamiento va a estar dividido entre Dios y las cosas que mi carne necesita. Es por eso que Dios nos exhorta constantemente a alimentar nuestra fe a través de la palabra, y también nosotros podemos recomendar que a través de la música cristiana, a través de música instrumental, a través de oración, a través de ayuno, podemos nosotros fortalecer nuestra vida espiritual para que podamos ser más fuertes, no más grandes, sino más fuertes, más sólidos, para que cuando vengan esos ataques del enemigo, nosotros podamos estar firmes en el día malo. Y pues bueno, la Escritura nos dice claramente que cuando nosotros somos probados, cuando nosotros somos llevados en este proceso, en este caminar, la Escritura nos exhorta y nos dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos miedo? Honestamente tenemos miedo por las cosas que en ese momento estamos atravesando y que no sabemos si es Dios o no es Dios, porque Dios está permitiendo cierta situación, cierta circunstancia, que acaso no le sirvo, que acaso no estoy haciendo las cosas que Él le agrada. Y créeme que muchas de esas cosas que Él está permitiendo en nuestras vidas es precisamente para que nosotros podamos tener una dependencia con Él. ¿Una qué? Dependencia. Y cuando nosotros tenemos esa dependencia hacia Él, entonces dice Él: clama a mí y yo te responderé. Amén. Y la Escritura nos dice claramente: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios.
te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Por qué? Porque Pablo decía claramente, esto es lo que Dios nos da, la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Y Isaías 54:18 nos dice, y esto es lo que yo doy a los que me sirven, en la versión Dios habla hoy, la victoria. Amén. Entonces, cuando nosotros somos llamados, hay procesos, hay circunstancias, hay desiertos, hay cosas que no son muy agradables, somos llevados hasta el límite, nuestra fe es llevada al límite, pero gracias a Dios por esos pero también la palabra de Dios nos dice que Dios nos sostiene de su mano derecha. Y si Él nos sostiene de su mano derecha, wow, esto es maravilloso. Y tienes asegurado siempre la victoria. Pero para poder tener asegurada la victoria, necesitas caminar en integridad con Dios. Necesitas caminar en una genuina amistad con Dios. Así que, amado hermano, la Escritura dice, te daré fuerzas y te ayudaré. Dios es el que renueva nuestras fuerzas y Él es el que nos remonta a las alturas como las águilas. Dice, ¿ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. ¿Por qué? Porque Dios jamás va a permitir que se te toque un cabello. Dios jamás va a permitir que se te toque tu vida y todo aquello que Dios ya te prometió, porque hay una promesa que viene del cielo. El llamado fue dado por Dios, no fue dado por ti, no fue una emoción. Y si fue una emoción y tú estás caminando en un lugar en donde no tienes que caminar, déjame decirte que no tienes una victoria asegurada. Pero si tú estás caminando en el lugar y el propósito por el cual Dios te llamó, tienes la victoria asegurada. Pero para poder asegurar la victoria, necesitas ser pasado por procesos. Un hombre, una mujer sin proceso es igual a un hombre o una mujer sin unción. Y Dios siempre da unción, Dios siempre te unge cuando tú pasas por esos procesos. No te puede entregar esa unción si no pasas procesos. Y es por eso que vemos que muchos cristianos de repente se cuelgan de la unción de otros hermanos. ¿Y por qué digo se cuelgan? Porque no quieren pagar el precio, no quieren ayunar, no quieren orar, no quieren esforzarse. Y están esperando que el hermano venga, ore por ellos. Y esto no es de que no vengas y pidas oración, no, sino que tu oración y la oración del hermano puede mucho. Entonces debemos de entender que los procesos activan, desatan unción para que el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas nos asegure la victoria. Amén. Así es de que yo sé que lo estás entendiendo perfectamente y toma nota. Mira, dice la Escritura, buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada, porque tú fuiste llamado por Dios, y si fuiste llamado por Dios, tienes asegurada la victoria. Amén. Así que yo te motivo en este tiempo, yo te motivo en este precioso devocional, aprovechando estos minutos para que tú puedas depositar esa confianza en Él. Créeme, cuando tú depositas esa confianza, cuando tú empiezas a caminar de su mano, Dios siempre te va a asegurar la victoria. Él siempre te va a ayudar. Nunca te va a dejar en vergüenza. ¿Por qué? Porque si tú no te avergüenzas, si tú estás buscando, tú estás orando, tú estás ayunando, tú estás conduciéndote con la gente alrededor, como un hombre o como una mujer de integridad, que lo que dice, hace, y lo que hace, lo dice, y que vive con sus hechos, y con sus hechos está demostrando la eficacia del Evangelio, entonces Dios jamás se va a avergonzar de ti y siempre te va a asegurar la victoria. Por eso, cuando tú eres llamado, cuando tú vienes ya con ese llamado de parte de Dios, dice David que en tu libro fueron escritas todas las cosas acerca de mí. Y vemos claramente que ahí vienen escritas las cosas que ya Dios diseñó para nosotros, es decir, para los que fuimos llamados. Y tú eres llamado, mi amado hermano, no nada más soy yo, sino tú eres llamado de Dios. Y si eres llamado de Dios, necesitas aprender
que para poder fortalecer y poder creer en ese llamado, necesitas poner toda tu confianza y necesitas depender por completo en Dios. Este no es un tiempo para jugar, este no es un tiempo para poder estar perdiendo el tiempo, vaya la redundancia, pero es un tiempo maravilloso para poder aferrarnos a ese llamado, aferrarnos al propósito de Dios, aferrarnos por completo a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por último, dice la Escritura, pues yo te tengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. El Señor siempre va a estar para ayudar a aquel que fue llamado. Jamás lo va a dejar solo. Escúchame, jamás lo va a dejar solo. El día que tú vayas a partir de esta tierra, nadie sabe el día que vamos a partir, ¿verdad? Pero el día que tú vayas a partir de esta tierra, puede suceder por dos cosas. La primera es porque ya cumpliste con tu llamado, es porque ya hiciste lo que Dios te demandó que tú hicieras en esta tierra. Y lo segundo es porque no hiciste caso también. ¿Por qué? Porque Dios te llama, pero si tú no quieres hacer las cosas a las cuales Dios ya te llamó, a las cuales Dios ya te ungió, a las cuales Dios ya te dio una autoridad, una unción, entonces Dios no va a perder el tiempo en alguien que no quiere. Dios siempre va a invertir su tiempo en aquel que quiere más, más y más. Y es por eso que este tiempo tan revolucionario que estamos llevando en este mundo hoy en día, en donde vemos que la plataforma del anticristo se está preparando de una manera tan tremenda, y que Satanás está acelerando, y ahora esto otro, y ahora esto otro, y ahora los llamados de Dios, los hijos de Dios, aquellos que han sido llamados, tienen que despertar ya, y tienen que caminar en el propósito de Dios, y tienen que entender que el llamado viene del cielo, y que aunque se levante todo el mundo en tu contra, aunque se levante tantas cosas que pueden estar en tu contra, recuerda que siempre para aquel que fue llamado, siempre tendrá la victoria, porque Dios nos dice, yo te tengo sostenido de mi mano derecha. Y si Dios te tiene sostenido de su mano derecha, es porque fuiste agradable, es porque fuiste honorable a sus ojos. Y el Señor dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. ¿Me permites orar por ti? Déjame por favor orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, presento delante de ti a mi hermano, a mi hermana, Señor. Yo sé que tú lo has llamado, la has llamado con un propósito muy especial. Señor, que ella pueda descubrir, Señor, ese propósito. Dios, en el nombre de Jesús, bendice su vida, sé con ellos. Señor, a mis amigos que se conectan el día de hoy, Señor. Padre, gracias por sus vidas. Dios, en el nombre de Jesús, empodéranos. Y más en este tiempo en donde el mundo está, Señor, yéndose de picada a ese vacío, a ese abismo, Señor, a causa del pecado, a causa de la maldad. Permítenos estar como atalayas, permítenos estar como antorchas encendidas para alumbrar a este mundo perdido, Señor. Padre, para que ellos puedan ver ese vacío, Señor, que está enfrente de ellos, ese hueco que está enfrente de ellos, ese abismo que está enfrente de ellos, y puedan ver el peligro y se puedan arrepentir de sus malos caminos y puedan convertirse a ti de todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, que el Señor te bendiga. No dejes de seguirnos a través de los devocionales que estamos subiendo aquí en esta plataforma de YouTube. Y síguenos a través de Facebook también. Los martes tenemos una cita a las 8 de la noche en el precioso podcast Alimento para el Alma. Y el miércoles en punto de la 1 de la tarde tenemos un tiempo de intimidad con Dios. En ese tiempo tú puedes poner peticiones y en ese momento podemos estar orando por ti. Amén. Que tengas un excelente y muy, muy bendecido día. Dios te bendiga.